Muy buenas tardes, les saluda Carlos Torres y le damos la bienvenida una vez más a su secuencia Conoce a tu candidato a través de Facebook Live de Infórmate Perú. En esta oportunidad nos acompaña el señor Paco Gavidia, candidato al Congreso por Lima con el número 30 por Alianza para el Progreso, partido político al que postula también como candidato presidencial el señor César Acuña. Señor Paco Gavidia, bienvenido a Infórmate Perú y cuéntenos, ¿quién es Paco Gavidia y por qué decidió postular al Congreso de la República en esta oportunidad? Bueno, buenas tardes, Carlos, un gusto estar en tu programa, en estas elecciones convocadas y realizadas en un contexto especial, inédito, una pandemia que crece y una emergencia nacional que se agudiza aún más. Bueno, yo soy Paco Gavidia, candidato al Congreso por Alianza por el Progreso, con el número 30, si estamos postulando, para continuar lo que hemos venido haciendo durante los últimos 20 años, que es servir a la gente. Hemos puesto en marcha en este tiempo, desde la gestión pública, importantes programas en el campo de la educación, en el campo del deporte, en el campo de la social en general. Ahí tenemos Muninet, un extraordinario sistema que capacitó a 350.000 personas, un sistema móvil en educación digital, analfabetismo digital, con gran éxito. Tenemos los programas de becas a la excelencia, 3.000 becas entregadas a jóvenes con rendimiento de excelencia, escolares y universitarios, sin financiamiento del Estado, por responsabilidad social de las empresas. En el deporte también hemos hecho interesantes iniciativas, entendiendo siempre que el Estado es un espacio de servicio y que el Estado requiere innovación, es decir, requiere talento también y eficiencia, aquello que siempre está alejado del Estado y obviamente merece el rechazo de los ciudadanos, en el sentido que no tiene autoridades y gobiernos que lo sirvan de una manera eficiente y que resuelva sus problemas. En ese trabajo hemos estado. Ahora, señor Paco, cuente, usted viene de una gestión municipal, me parece. Cuéntenos, ¿de qué gestión municipal viene el señor Gavidia? Bueno, nosotros estuvimos en la gestión municipal del 2003 al 2010, en todo lo que concierne a participación ciudadana, en 2015-2018, en temas de educación y deporte y recreación. Gestiones que han sido, en nuestro entender, en lo que hemos hecho, importantes porque hemos partido del propio vecino, del propio ciudadano, y hemos entendido que requieren soluciones prácticas, soluciones inmediatas, soluciones posibles de hacer desde la restricción, obviamente, de los recursos del Estado, pero que con innovación, iniciativa, se puede llevar adelante. Ahora, cuando usted me habla de gestión municipal, específicamente para que los lectores puedan conocer su trabajo, ¿de qué gestión específicamente viene? ¿De qué alcalde? ¿Con qué alcalde ha trabajado? Bueno, son las gestiones de Luis Castañeda Locio, 2003-2010, como sabes, 2015-2018, y hemos tenido, por supuesto, el privilegio de servir a la ciudad en los temas que te comentaba, don Carlos. Ya, ahora, señor Paco Gavidia, cuéntenos, ¿cuáles son sus propuestas para que los electores puedan escuchar y conocerlas? Nosotros creemos que las elecciones, no obstante el contexto que la acompaña, de una pandemia que golpea a todos los ciudadanos, debe ser oportunidad para llevar propuestas viables, posibles de hacer. No pueden ser ensayos, ideas, improvisaciones, y en consecuencia lo que nosotros venimos a decirle al ciudadano es que en el campo de la salud, que es nuestro interés, debemos desarrollar un sistema ya exitoso, probado, validado por los hechos, que es el sistema de los hospitales móviles. Mira, Carlos, quizá tú o muchos de la audiencia que nos acompaña han estado en estos hospitales móviles en Lima. Son más de 20 que se instalaron, han dado atención a 21 millones de atenciones aproximadamente. Las colas desaparecieron, mire usted, en un modelo interesante público-privado, donde los médicos especialistas y la autoridad, en este caso el Estado, se ponían a trabajar juntos, con beneficios compartidos y finalmente con un ciudadano satisfecho, a quien la salud no llegó nunca,
o llegó muy mal, si es que estaba en los sistemas de la seguridad social o atendido por los hospitales del MINSA. Ahora, señor Gavide, disculpe que le corte. Bueno, usted nos dice va a crear una ley de hospitales móviles en tu barrio. Ahora, pero, a ver, para que los que nos están viendo puedan entender, porque hay un tema acá que está ocurriendo con varios que postulan al Congreso de la República para poder detallar cuál es la función del congresista. Del congresista es la función de representar, legislar y fiscalizar. Pero hay muchos que están postulando al Congreso y prometen ya ley de hospitales móviles, pero usted habla ya como de construcción de hospitales, pero esos hospitales móviles lo construiría el próximo ejecutivo que accediera al poder. En este caso, para que los usuarios lo puedan entender, ¿cómo se va a plasmar esas leyes, señor Gavide, por favor? Sí, efectivamente, sobre la oferta flexible de salud, que son políticas, no se ha hecho legislación ni normas. Carlos, por supuesto que necesitan leyes que las puedan materializar. Se ha hecho la ley del pollo a la brasa, Carlos, ¿cierto? Leyes absurdas, innecesarias, y no debemos hacer una ley que impulse la oferta flexible de salud, promoviendo que el Estado y los particulares, en este caso los médicos, se asocien para darle salud al ciudadano. Por supuesto que requiere una ley, porque obviamente hay una traba en poder desarrollar estos sistemas, porque obviamente aparece alguien y dice, no, pero eso no está normado, señor, la ley no lo permite. Y han habido trabas en muchos lugares del país para que se implementen estos sistemas. Hay que impulsarlo con leyes, por supuesto que requiere leyes. Y esto le concierne obviamente al Congreso, le concierne al Ejecutivo. Tiene que haber una acción de conjunto, pero hospitales móviles para los barrios del Perú es lo que hemos denominado a este sistema. Mira, Carlos, los médicos existen, los especialistas existen, ¿cierto? Existen, están allí. Hay que darles el sistema en el cual puedan trabajar, ¿no es cierto? Y desarrollar su profesión. Eso es lo que significa este modelo público-privado, que ha sido además probado, ¿no es cierto? Y mucha gente que nos está escuchando, inclusive asegurados, para no ir a hacer colas o esperar un mes o 2 meses para una atención ambulatoria, han ido a estos hospitales, Pero además de eso, Carlos, te quiero decir que esta propuesta tiene que ver con la pandemia. Mire usted, y el Estado y el gobierno no ha formulado un sistema que dé cuenta de la enorme carga de enfermos y la carga de salud que significa una pandemia. Se tiene que impulsar, y llego a los hospitales móviles luego, la teleasistencia médica. Hay 6.000 o 7.000 médicos que están en su casa desde el mes de marzo o abril, sin hacer nada, porque son población vulnerable. Esos médicos podían atender cada uno a 300 familias al mes. ¿Con qué? Con un dispositivo como esto, que es un celular. Esto se llama teleasistencia médica, sí, orientaciones para enfermos, en este caso COVID, en casa, para los asintomáticos o enfermos leves. Eso podría haber dado un nivel de atención de más de 2 millones de familias. Mire usted, el tema de los hospitales en casas, de la asistencia médica, los centros comunitarios, imposible una carga como la que tenemos en la pandemia, poder atenderlos a todos en los hospitales del primero, segundo, tercer nivel. Teníamos que crear centros comunitarios de atención para enfermos leves. Sí, ok. Señor Gavidia, bueno, ya nos contó y los electores han escuchado sobre su propuesta de la ley de hospitales móviles, pero también hay otras propuestas, señor Paco Gavidia, donde quiero que nos explique sobre la ley de medicinas baratas que usted propone, señor Gavidia. Gracias, Carlos. Gracias por tu interés. En el Perú, la salud que tiene que ver con los medicamentos no está al alcance de las personas, desgraciadamente. En esto el Estado se ha replegado, no ha hecho su tarea, ha estado ausente. Los medicamentos son caros, son inaccesibles para las personas, y cuando no, los seguros no los tienen en sus farmacias públicas. Y acá tenemos que ser muy enfáticos. Sé que el 40% de la gente que hoy está en situación de pobreza, 35-40%, no tienen para comer, no tienen para un medicamento. Entonces hay una situación crítica por años que tiene que ver con las farmacias, que hoy desgraciadamente están muy concentradas. El 85%, mire usted, de las farmacias, o sea, cerca de 3.000 establecimientos, son de un solo dueño. Esa farmacia, ese grupo económico,
maneja el 85% de la venta de los medicamentos. Esto no se ve en Latinoamérica, en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, donde hemos estudiado los casos, donde no hay tal nivel de concentración, y esto tiene que ver con los precios. ¿Por qué? Porque los medicamentos genéricos, que son una de las grandes políticas para acercar a la gente a las medicinas, sin las cuales pueden morir, obviamente esos medicamentos genéricos no existen. Si usted va a una farmacia y le dice, quiero el medicamento genérico tal, no existe, no hay. Hay el medicamento de marca. ¿Cuánto vale el medicamento de marca? 10, 15, 20, hasta 40 o 50 veces más, ¿no es cierto? Y acá tenemos el caso de la citromicina. La citromicina, por ejemplo, en una farmacia genérico, un sol o menos, en marca 10 o 15 soles el mismo producto. Quiero decirte y informar a la población que tenemos que romper algunos prejuicios. Esa idea de que el medicamento de marca es mejor que el medicamento genérico es un mito y es un absurdo. Los especialistas, la OMS lo desmiente categóricamente. El medicamento de marca y el genérico son equivalentes, tienen las mismas propiedades curativas, las mismas propiedades terapéuticas, tienen la misma calidad. Entonces, al 50% de los peruanos que creen que el medicamento de marca es mejor, hay que dar... Ahora, en este caso, sobre su propuesta de ley medicinas baratas, bueno, el término entre medicina barata, por no indicar el término económico, sobre su ley, ¿qué se diferencia con la ley de genéricos de boticas y farmacias? Sí, la ley de genéricos hoy es una ley insuficiente. Mire, Carlos, a ver, cuéntenos, a ver. Promueve que cada establecimiento privado, ¿ya?, se expidan 30 medicamentos genéricos. ¿Cuántos son los medicamentos esenciales? 930. ¿Sí? De los 930 medicamentos importantes, les exige que vendan solamente 30 medicamentos, es decir, el 5%. Dígame, ¿qué se llama eso? Cuando, escuche esto, casi todos los medicamentos de los 900 ya se producen en el mundo en genérico, señor. El 90% de todos los medicamentos conocidos en el mundo ya se producen en genérico. ¿Y por qué no se expiden acá genéricos? Simple y llanamente porque en esos precios y esos medicamentos no hay mucha rentabilidad. Esa es la razón de fondo. Pero acá no se puede apostar a lo privado, mercantil y rentable, destrozando la salud y la vida de la gente. El medicamento no es un celular, el medicamento no es un par de zapatos, no es un auto. El medicamento es un bien público, esencial, vital. Entonces tiene que tener un tratamiento adecuado, especial. Los medicamentos en el Perú están alejados de la gente y merecen que el Estado trabaje para que se expidan a precios adecuados. Ahora, señor Abella, ¿y qué pasaría con los medicamentos, en este caso, incorporados en el Ministerio de Salud, sobre los medicamentos genéricos que sean incorporados en el Ministerio de Salud? Mire, el Ministerio de Salud, ¿no?, y de Salud compra medicamentos, la mayoría genéricos, ojo, invierten 2.000 millones de soles al año en medicamentos, pero esas farmacias están desabastecidas. Entonces acá la gran pregunta es, ¿cómo se gestionan las farmacias públicas de salud y el MINSA? ¿Por qué no hay medicamentos? El 70% que va con su receta ahí sale sin medicamentos y tiene que ir a la farmacia a comprar los caros. Esa es la realidad que se vive. Esas farmacias públicas están mal gestionadas, pésimamente gestionadas. Hay situaciones de corrupción, seguramente también. Entonces tiene que haber una apuesta también a mejorar la farmacia de los seguros. Ahora, un sistema de verdad transformador, de fondo transformador. Probablemente también convocando a operadores para que hagan la parte logística en esto de comprar y distribuir medicamentos a los usuarios. Ahora, pero el problema de medicamentos en la salud, ¿usted cree que sea por un problema por falta de una ley, señor Gavidia? Sí, por supuesto. A ver. Ya le estoy explicando. Sí. Las normas ahora están planteando solamente pedir como genéricos el 5% de medicamentos. Hay que ponerle una camisa de fuerza para que el medicamento genérico, ¿no es cierto?, llegue a curar la salud de las mayorías. Hay que exigir con la norma de que la provisión de medicamentos en las entidades privadas, en las públicas, sea una obligación. No es una alternativa de vendo esto o aquello. No es solamente libertad de mercado, de empresa. No, tiene que imperar también aquí
el derecho y la libertad de vivir de la gente, por supuesto, accediendo a bienes y productos que ya existen en el mundo, ¿no? No estamos pidiendo otra cosa que se expida, que se venda, que se oferte medicamentos que ya en otros países de la región se dan a los ciudadanos. Ahora, señor Paco Gavidia, su trabajo en el tema, en gestiones municipales, se ha enfocado netamente en la salud. Ahora, ¿qué opina usted sobre las vacunas que no llegan aún en el país y sobre, en el caso de la segunda ola, el Estado deberá ser el único ente que pueda proveer las vacunas o también los privados para poder agilizar el flujo? ¿Qué opina usted, señor Gavidia? El caso de la vacuna, Carlos, pone en evidencia, desnuda, la grave crisis que vive el Estado desde antes y la indolencia y hasta de propósito las propias autoridades, ¿no?, de no haber tomado decisiones y administrado el Estado que se les encarga administrar de manera adecuada. El país nuestro es uno de los pocos países en el mundo que no tiene aseguradas vacunas, que debieron negociarse en el mes de marzo, abril, mayo y cerrar acuerdos en su tiempo porque no faltaba dinero y recursos. Para eso hay endeudamientos y emisión de bonos de largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no había vacunas? Porque el Estado, el presidente Vizcarra y sus ministros estaban concentrados en otros temas. Por supuesto, eso es lo que ha ocurrido. El tema político, el tema de las encuestas, el show de mediodía y todo aquello que nos desvió de lo realmente importantes y a ellos, obviamente, nos confundió. O sea, el Estado en otras y no hay vacunas. Ahora, en concreto, sí, lo que es previsible es que no haya vacunas, salvo en cantidades pequeñas para las 30 millones de dosis que se necesitan en el país, en el segundo semestre, quizás fin de este año. Claro, en ese punto, como usted refiere, señor Gavidia, prepararse para una pandemia de mediano o largo plazo. Claro, pero justo mi pregunta va en este punto, señor Gavidia, porque era un tema de discusión. Si las vacunas deben ser comercializadas por el Estado o también por el privado para poder agilizar el flujo. ¿Qué opina usted? Sí. Concretamente, si los privados pueden resolver los temas de aprovisionamiento de vacunas, luz verde, señor. El problema que surgió, quiero recordarle esto, en el mes de marzo, con la falta de las pruebas moleculares o con la falta de unidades de cuidados intensivos y otros equipamientos, es que el Estado no está en capacidad de comprar. Las unidades logísticas de los ministerios son incompetentes, imposible que vayan al mercado internacional a competir con otros países. En consecuencia, los privados sí pueden hacer bien esa tarea. Y lo dijimos, ¿por qué no en un sistema de obra por impuestos los grupos o corporaciones no se encargaban de comprar lo que pueden rápidamente comprar con sus unidades de compras y de negociaciones y rápidamente traer los productos al Perú? Esa debió ser una respuesta anterior. Para ahora también es pertinente. Yo le digo una cosa, si la vacuna únicamente la compra el Estado, tenemos que cerrar las posibilidades de la corrupción, porque las vacunas que hoy tenemos, que hoy se aplican en el Perú, esas vacunas también terminan en los sistemas privados a precios exorbitantes. Aquello que viene gratuito, ojo, termina vendiéndose a precios caros en las propias clínicas y centros médicos privados. Entonces, ahí hay otro tema que hay que prever en el momento adecuado, se va a producir. En consecuencia, lo que yo te estoy diciendo es que lo privado y lo estatal tienen que articularse para dar respuestas que funcionen en el país nuestro. No estamos en Suecia, no estamos en España, no estamos en el Perú nuestro, algo que sí funcione. Y si los privados pueden, efectivamente. Ahora, continuando con el tema de la salud, señor Gavidia, y también sobre la crisis que vive el país y el Perú y varios países enfrentando la lucha contra el COVID-19, como partido político, como Alianza para el Progreso, ¿cuáles son los ejes de salud y la lucha contra la pandemia que tiene Alianza para el Progreso, señor Gavidia? Sí, se han planteado y vamos a llevar el día de hoy en la tarde a entregarle a la ministra algunas medidas de emergencia que ya debieron haberse adoptado, a la ministra Bacetti. Ojalá escuche, y otras de aplicación inmediata, de emergencia de aplicación inmediata. Número 1, el tema del oxígeno. Se necesitan 300
300 toneladas y más de oxígeno diariamente. Hay producción de oxígeno aquí, allá, los privados, las pequeñas plantas que han comprado los municipios, etcétera, los hospitales. Esa provisión de oxígeno tiene que de alguna manera centralizarse o mapearse. ¿Dónde se está produciendo oxígeno? En segundo lugar, involucrar a las Fuerzas Armadas, que sí tienen una gran capacidad logística para atender emergencias en el tema de la distribución del oxígeno, del planeamiento. No está funcionando la planificación en esta materia. ¿Cuántas toneladas de oxígeno vamos a necesitar en 15 días? ¿Cuántas toneladas de oxígeno vamos a necesitar en un mes? Eso tiene que estar planeado para tomar previsiones y las Fuerzas Armadas sí están en condiciones de hacerlo. Porque lo que más saben hacer y estudian a lo largo de su vida en las Fuerzas Armadas es al planeamiento y las operaciones como esta. Tienen en 5.000 vehículos, 300 aeronaves. Tienen equipamiento, tienen hombres, tienen organización, tienen todo para involucrarse de lleno en la operación del oxígeno. Que esto ya no sea una excusa más para que nos digan no se pudo, no funcionaron las plantas, como ayer se ha visto en Ica, aquello no funcionó, porque en realidad lo que necesitamos acá es mejor gestión, mejor gerencia de la crisis. Y esa es una medida puntual. La segunda medida que estamos proponiendo, esta es de carácter inmediata, el tema de la compra del Estado. El Estado no va a poder responder ni hoy ni el siguiente año de manera eficiente al abastecimiento de equipamiento y de materiales médicos. Tenemos que crear maneras imaginativas de involucrar al sector privado, obras por impuestos, y es un sistema que funciona. Ahora hay que poner salud por impuestos y que nos provean los privados, ¿no es cierto?, aquellos equipamientos y materiales que necesitamos. Lo harían mejor que el Estado, más rápidamente y algo muy importante, y sin corrupción. Ese mecanismo ya debió aplicarse. No es difícil. Tercera medida de carácter imperativo. Porque tiene que ver con la participación ciudadana. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando en marzo, abril o mayo asistíamos a las conferencias del presidente Vizcarra, asistíamos, sí, a un espectáculo, porque así estaba montado, donde lo que interesaba era el brillo del presidente en la época de crisis. En las épocas de crisis lo que tienen que hacer los gobernantes es convocar a la nación, porque lo que está en juego es la vida de todos. Y el gobernante convertirse en un estadista en ese momento, convocando distintas fuerzas. Dígame usted, ¿fue convocada la Iglesia para manejar adecuadamente con Cáritas el tema de la alimentación y los programas sociales? Jamás. Y podía haberlo hecho muy bien. Fueron convocadas las Fuerzas Armadas para roles importantes como los que estoy mencionando. Y no solamente poniendo tranquilas en las vías para los momentos de cuarentena, no fueron convocadas, y lo han dicho los propios militares. Nos han usado solamente un 10 o 20%. Porque faltó visión en el presidente de aquella vez, Vizcarra, porque no vio el alcance de la crisis, probablemente todo eso, por incapacidad. Ahora, no fueron convocados los empresarios. Mire usted, los empresarios tenían que hacer mucho en esta materia de distribución, compra de equipamientos, y podían haberlo hecho bien. No han sido convocadas las fuerzas del país, las fuerzas vivas. ¿Para qué? Para que cada uno se ubique donde tenga que ubicarse y funcionar en pro de un objetivo común. Así son las guerras. Y esta es una guerra. No se ha entendido eso todavía, o no se entendió. Esta es una guerra, señor. Ahora, señor Gavidia, correcto lo que, como usted dice, pero también hay varias frases que usted ha repetido muchas veces, que es la palabra corrupción. Y lo que se refiere a corrupción, ¿qué opina usted de que partidos políticos lleven a su lista personas con denuncias cuestionadas? Y en este caso, Alianza para el Progreso lleva, al parecer, según un informe del Diario del Comercio, de cerca de 27 candidatos al Congreso, señor Gavidia. Bueno, la corrupción es un cáncer con el que vamos a tener que seguir luchando durante años, y seguramente es parte de la labor de los ciudadanos a lo largo de su vida. Hoy esa corrupción se ha expresado de manera grave como un cáncer que frena el desarrollo, le quita energías al aparato económico, denigra la moral de una nación, le priva confianza a una nación que tiene que confiar en los suyos. En fin, los efectos de la corrupción son terribles. Y los partidos políticos, ¿no es cierto?, no están ajenos a la infiltración
de elementos corruptos? Por supuesto que sí. Tiene que haber un absoluto estado de alerta, ¿no es cierto?, para que este cáncer no aparezca o no penetre y contamine los organismos públicos, los partidos políticos, el Estado, las organizaciones de toda índole, ¿no es cierto?, se ven penetradas por estas situaciones de corrupción. Entonces, ¿por qué en la política? Porque la política sí es un espacio que puede brindarle a la corrupción protección e impunidad, ¿no es cierto? O sea, es un espacio predilecto, la política, los organismos públicos, ¿no es cierto? En fin, tenemos que tener una actitud vigilante y claro está, no va a ser esto tema de una campaña nada más, pasajera. Ya vimos la que se hizo en meses pasados y obviamente tiene que continuar, ahí es lo bueno que se haya dado. Ahora, señor Ovidia, en ese sentido. Señor Ovidia, bueno, lo estoy escuchando sobre lo que usted piensa sobre la corrupción, pero me preguntaba, ¿qué opina que en el caso, bueno, en tema general, pues son más de 200 candidatos que vienen con denuncia dentro de la lista de todos los partidos políticos, pero dentro del partido de Alianza para el Progreso hay 27 candidatos? ¿Qué opina que justamente esas 27 personas con denuncia estén dentro de Alianza para el Progreso? No he escuchado de 27 candidatos en qué. En un informe del Diario del Comercio, a ver, le nombro, hay personas con peculado, incumplimiento de deberes funcionales, falsedad, contra el honor, difamación, usurpación, ese tipo de, digamos, de candidatos que cargan la lista de los partidos, y no solamente para el Progreso, también hay otros partidos que no se salvan de eso. ¿Qué pasó con los filtros? Eso, mire, yo le diría lo siguiente, con mucha convicción, la capacidad de alocarse, ¿cierto?, de personas que no deberían estar ahí en las listas, ¿sí?, es extraordinario, no ahora sino siempre, buscarse, cubrirse, filtrarse, penetrar con los organismos. Entonces ahí donde hay casos puntuales y probados de gente que no debe estar en la lista, inmediatamente se debe decretar y se ha decretado en el caso de una candidata de Puma, entiendo, salida o suspensión inmediata, ¿no? El tema de los juicios hay que ver, pues sí, si son juicios civiles, si son juicios de tal o cual naturaleza, donde no hay sentencias, habría que ver si también excluimos a los ciudadanos sin que tengan por lo menos una sentencia firme. Pero en todo caso, ya los procesos deben alertar a los organismos electorales de los propios partidos a ser más celosos para que esta situación no sea un boomerang, porque golpea a las propias organizaciones y en general en todas las organizaciones vemos problemas de infiltración de la corrupción. Ahora, señor Ovidia, para poder ya concluir con la entrevista, quiero dejarle dos preguntas. Una opinión personal, ¿qué opina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, señor Ovidia? ¿Está a favor o en contra? No, hay que debatir más en el país, soy franco, hay que debatir más, no son temas sencillos, porque involucran la ética y la moral de una nación, ¿de acuerdo? La cultura de un país, de manera que ahí hay que respetar como guía nada más de una decisión la legítima libertad de las personas de establecer relaciones en ese plano también, salvaguardando sus derechos patrimoniales y tal vez civiles, eso por un lado, y por otro lado también preservar, proteger lo que la sociedad como uso, costumbre tiene, ¿no? Esos aspectos que vamos a poner en el ámbito de la ética, la moral, etcétera, también tiene que sopesarse. Entonces, si en el mundo hay sociedades que ya han aceptado esta figura jurídica del matrimonio homosexual, acá hay que ver cómo podría darse esto sin afectar, obviamente, en demasía los intereses de todos, tanto de las mayorías como de las minorías. Ahora, eso es lo que hay que sopesar. Ahora, señor Gaviria, ¿usted está a favor o en contra de una ley del aborto? Yo estoy en contra. En contra. Yo estoy en contra porque es distinto el caso. Sí creo que hay situaciones médicas, terapéuticas, donde el aborto es
es obviamente prescindible, y hay otras donde deben haber mejores opciones, y antes de llegar a esa situación debería también trabajarse mucho en esos aspectos de la vida sexual y reproductiva de los jóvenes, con la información y la educación suficiente para a estos casos tan lamentables, que no solamente pueden provocar un daño en el no nacido, sino también un trauma en quienes provocan esta situación. Entonces, ahí mi posición es distinta y bueno, comprendiendo, por supuesto, y entendiendo también los fundamentos de las otras partes. Bueno, me queda agradecerle, señor Gavidia, por la entrevista que nos ha concedido, y como última pregunta, ¿por qué los electores deben votar por usted, señor Gavidia, este 11 de abril? Mire, estimado Carlos, ojalá pueda ganar su voto primero. No, lo que quiero decirles a la audiencia es que, claro, no venimos acá a convencerlos, porque eso no es posible, de entregar su voto por una oferta fácil. Yo creo que el mejor camino, el mejor método que deben auspiciar los medios es lo que usted está haciendo, Carlos. Efectivamente, ¿cuál es su ejecutoria de vida? ¿Qué ha hecho usted antes para pretender la representación de una nación, de una comunidad? ¿Qué méritos, qué acciones positivas en pro de los ciudadanos? Esa trayectoria, esa hoja de vida, creo que es importante analizar antes de decidir. Y mucho más que por lo que uno dice, por la rapidez de las palabras y las ideas, que a veces convencen, fijarse por lo que han hecho las manos, ¿verdad? Por cuánto han hecho, han realizado, han ejecutado a lo largo de años, seguramente, las personas. Eso sería conveniente y ya no nos equivocaremos tanto como antes. Paco Gavidia, propuestas y resultados. Marca las 2A y escribe el 30.